El consumo problemático es un problema, pero está sumado a otros problemas y si lo desagregamos, yo diría que es producto de factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes que van a hacer que en un momento de historia de la persona, esta cuestión se exprese a través de consumos que se pueden volver problemáticos. Entonces ahí, en mi opinión, lo importante es pensar esto desde una historicidad, entender al sujeto de intervención como un sujeto histórico-social, contextualizado, como decíamos antes, ver la biografía y cómo la propia biografía va dialogando con el contexto y va tanto inmediato como macrosocial y territorial, y va construyendo lo que puede ser consumo problemático, puede ser otro problema de salud mental u otro tipo de problema. Conversaciones urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Alfredo Carballeda, director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de La Plata de la Facultad de Trabajo Social, doctor y magíster en Trabajo Social y Ciencias Sociales. El escenario hoy es bastante complejo en función de lo que podemos decir la fragmentación territorial, en tanto fragmentación social, fragmentación de los lazos sociales, las desigualdades, las violencias. Hay una serie de elementos que hacen que el escenario sea bastante complejo y muy largo, digamos. Incluso lo que ocurre a nivel de la construcción de la vida cotidiana, la incertidumbre, no saber cuánto se va a ganar, si va a alcanzar, e incluso lo que está pasando en los últimos días, no tener certeza con respecto a qué calidad tiene el medicamento que estás tomando, incluso la comida que estás comiendo. Entonces, bueno, todo eso sumado el desempleo, bueno, hay una serie de temas que son muy largos que crean escenarios bastante complejos donde puede haber una mayor tendencia al aislamiento, más dificultades en función de la sociabilidad. Incluso yo diría algo también medio anómico, como un discurso oficial o desde el poder de no respetar, digamos, ¿no? De que cada uno haga su propia carrera, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista económico, y eso genera problemas en tanto a la exigencia o la autoexigencia en clave de meritocracia y un mundo que se divide entre ganadores y perdedores, donde los ganadores son ganadores por su viveza y los perdedores son perdedores por no, por su culpa, digamos, ¿no? Entonces hay una serie de factores que son objetivos y subjetivos que crean esta complejidad. Bueno, nosotros hablamos de problemáticas sociales complejas en el sentido de cuando hablamos de intervención en lo social, no trabajamos con un solo problema, sino que trabajamos con una enorme cantidad de problemas, una gran cantidad de problemas que son fuertemente singulares. Por ejemplo, una persona que padece consumo problemático de sustancias puede tener problemas vinculados con alimentación, con temas habitacionales, familiares, estigmatización. Entonces, cuando uno está trabajando con eso en clave de intervención, no está trabajando solamente con el consumo problemático, sino con todo eso que se singulariza en función de la persona y se reinscribe también en función de lo que ocurre a nivel territorial, a nivel comunitario o barrial. Entonces, influye en la construcción de vida cotidiana, en la construcción de sentidos, en la construcción de sentido común, eh, en lo que una corriente llama interaccionismo simbólico, eh, explica cómo intercambio intersubjetivo y a partir de las conversaciones se va construyendo una subjetividad o una forma de comprensión y explicación de los problemas, que están muy atravesadas por estas incertidumbres y angustias que planteábamos antes. Incluso a nivel estadístico, lo decíamos ayer, unas cifras que se dieron la semana pasada hablan de un fuerte incremento en las consultas por depresión, por ansiedad, y también se conoce el incremento de consumo de psicofármacos. Lo que no estoy haciendo una correlación eh, causa-efecto con respecto a los consumos problemáticos, pero digo, en una sociedad que está tan fuertemente problematizada, el consumo problemático va teniendo distintas características y en el caso de nuestro país es variopinto, digamos eso.
muchas sustancias y según las personas, el contexto, lo que se consume. Y básicamente la cuestión social es lo que va, cuando uno define cuestión social, lo que la definición de cuestión social tiene que ver con las problemáticas de integración de la sociedad. Sí lo definía un autor llamado Robert Castell hace 20 años aproximadamente. La cuestión social es cuando se conjugan diferentes temas como por ejemplo el desempleo, la incertidumbre, lo que planteamos antes, la desigualdad, y eso le va dando forma a los problemas sociales. Entonces, los problemas sociales están muy marcados por lo que ocurre en lo macro social, se expresan a nivel territorial y vuelven a resingularizarse a nivel de cada una de las personas. Entonces, el concepto de cuestión social es un concepto bastante amplio, largo, muy utilizado en las ciencias sociales. En lo personal lo trabajamos de una perspectiva más latinoamericana, planteando que el origen de la cuestión social en nuestro continente tiene que ver con la conquista y la aparición de nuevos problemas sociales desde la conquista hasta la actualidad, que son singulares y no son iguales o exactamente iguales que lo que podemos tener o ver en Europa o en otras latitudes. Es decir, no es lo mismo tener consumo problemático en La Matanza que en París, digamos, en un suburbio de París. No es que sea mejor o peor, es diferente. Es diferente la construcción de problema, es diferente la construcción de subjetividad. Entonces, me parece importante vincular la cuestión social con respuestas situadas. Necesitamos intervenciones que sean fuertemente contextualizadas y que tengan en cuenta, digamos, nuestros pensamientos, nuestras tradiciones y nuestros encuentros interculturales que tienen que ver con todo el proceso post-conquista, donde, bueno, América se hizo fuertemente heterogénea. No solamente lo que estaban los pueblos originarios, más los esclavos que trajeron, más los inmigrantes. Bueno, lo que tenemos hoy es una heterogeneidad con respecto a complejidad vinculada con comprensión y explicación de los problemas. Así que es bastante compleja si la miramos a la cuestión social, si la pensamos de una perspectiva americana, si la pensamos de una perspectiva europea, que desde algunas corrientes se dice, bueno, es solamente la contradicción capital-trabajo. Yo creo que hay mucho más que eso. Y bueno, en eso estamos trabajando, digamos, se está escribiendo, se está investigando, etc. Y acá es verlos fundamentalmente desde lo territorial, fundamentalmente de lo regional, pero siempre con una mirada latinoamericana. O sea, nosotros estamos en el sur, estamos en Sudamérica, estamos en América Latina y tenemos una forma de pensamiento que ya la describió muy bien Rodolfo Kusch o Enrique Dussel, si hablamos de pensadores o filósofos, en este caso argentinos. El consumo problemático es un problema, pero está sumado a otros problemas y si lo desagregamos, yo diría que es producto de factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes que van a hacer que en un momento de historia de la persona, esta cuestión se exprese a través de consumos que se pueden volver problemáticos. Entonces ahí, en mi opinión, lo importante es pensar esto desde una historicidad, entender al sujeto de intervención como un sujeto histórico-social, contextualizado, como decíamos antes, ver la biografía y cómo la propia biografía va dialogando con el contexto y va tanto inmediato como macrosocial y territorial, y va construyendo lo que puede ser consumo problemático, puede ser otro problema de salud mental u otro tipo de problema. Es un poco la tradición que tiene el tema. Si uno mira la historia, históricamente se empezó a ver esto solamente desde la perspectiva de la sustancia. Y este tema fue sufriendo transformaciones, incluso en la nomenclatura. O sea, se empezó a hablar de toxicomanía, drogadicción, drogadependencia. Y hoy hablamos de consumos problemáticos
Y me parece interesante el concepto porque ya no pone como protagonista a la sustancia droga, sino que habla de consumos problemáticos, lo que implica que puede haber consumos no problemáticos. Y cuando uno va a la definición o al concepto, lo que se encuentra es que el consumo se hace problemático cuando impacta en lo relacional, cuando impacta en las relaciones sociales que la persona tiene. Entonces, creo que es un proceso y bueno, como todo proceso hay cambios en la mentalidad, cambios en las formas de comprender, cambios en las subjetividades, pero a nivel mundial se está yendo más al concepto de consumos problemáticos que al concepto de toxicomanía, que es, qué sé yo, del siglo pasado ya, ¿no? Este sería un concepto más siglo XXI, por llamarlo de alguna manera. Conversaciones urgentes. Diálogo sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Alfredo Carballeda, director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de La Plata de la Facultad de Trabajo Social, doctor y magíster en Trabajo Social y Ciencias Sociales. Bueno, el desafío tiene que ver, en mi opinión, con desarrollar estrategias de intervención, desarrollarla con más habilidad de la palabra, la mirada, la escucha, tener en cuenta esto que hablábamos antes de lo situado, ubicar al sujeto como protagonista de la intervención, es volver a algunos lineamientos que sean en las ciencias sociales que se daban durante la década de los 70, 60 y también dentro del campo del trabajo social, que tiene que ver con la visión de la otredad, ¿no? Es decir, el otro como portador de verdad, que sería un poco lo que enseña la filosofía o el pensamiento de Paulo Freire, para decir algo más conocido. Entonces creo que recuperar esa tradición, adaptarla a las circunstancias del contexto y mejorar la capacidad de uso de la palabra, de la mirada y qué escuchamos, ¿no? Y entender, por ejemplo, la escucha como un derecho y entender que cuando observamos, no solamente observamos una circunstancia, sino observamos un relato. Pero bueno, eso sería como más largo como para conversar. Pero básicamente, si uno piensa en la intervención, yo diría que la intervención no es quitarle al otro lo que pienso que le hace mal, ni darle al otro lo que pienso que le falta, sino hacer que el otro vea, que el otro entienda, que el otro tome conciencia de lo que está pasando. En una parte afectan y por otro lado también producen otro tipo de reacciones. Hoy hay muchísima gente que se organiza a partir de la ausencia del Estado de los últimos casi 2 años. Entonces hoy tenés más organización comunitaria a partir de movimientos sociales, a partir de sujetos colectivos, a partir de iglesias, a partir de grupos espontáneos que trabajan no solamente con este tema, sino que trabajan en comedores, que trabajan con problemas sociales, que contienen y que ya venían trabajando de antes y uno los veía como un posible mejor espacio cuando uno pensaba más institucionalmente o pensamos más institucionalmente las cuestiones. Es decir, lo que justamente conversábamos ayer es que no se trata de dejar de lado el hospital, pero se trata de que el territorio penetre al hospital, que el hospital aprenda del territorio, que haya un diálogo, que no haya una superposición de cuestiones y que, bueno, lo organizativo es como básico cuando uno piensa lo territorial. Entonces, afecta, sí, en términos de recursos, afecta en términos de persecuciones, afecta en términos de violencia, afecta en términos políticos, porque en la medida de que las asociaciones que son movimientos sociales o de iglesias, para decirlo rápidamente en general, cuando no están, aparecen otras asociaciones que son las más peligrosas o que más se vinculan a lo narco, digamos, ¿no? Que es un poco lo que se ve en algunos barrios y se ve también en otros países de América Latina. Ya Mario O'Donnell hablaba de eso, que es un politólogo fallecido argentino, hablaba de eso, de cómo se va construyendo la zona marrón, decía él, estudiando México hace 15 años. Entonces, también creo que hay que valorar la organización territorial desde el sentido de que no solamente está cuidando al barrio
y asistiendo a las personas que padecen, sino que está cuidando el barrio de algo mucho más peligroso que la sociedad parece como que no le da mucha importancia. Y básicamente yo creo que lo urgente hoy es fortalecer los lazos sociales, fortalecer los sistemas de código y sanción, trabajar la identidad, trabajar la pertenencia, trabajar la solidaridad. Creo que eso es el eje, de mi opinión, fundamental de la intervención comunitaria o territorial. No es un tema, sino que estas cuestiones abarcan muchísimos otros temas. Si hay una comunidad que está organizada, que tiene claro por qué pasa lo que pasa, que responde solidariamente, bueno, la misma comunidad, el mismo territorio resuelve problemas vinculados con el consumo, con la alimentación u otro tipo de problemas. Entonces, y creo que es posible, de hecho se hace, desarrollar estrategias de intervención que lleguen a eso. Yo creo que el error es ir tema por tema. Yo creo que lo ideal es ir a lo grande, que tiene que ver la integración social, que es un poco el mandato fundacional de las intervenciones sociales. En principio conocer, en principio estudiar, conocer la realidad de nuestro país, la realidad de nuestra región, como hablábamos antes. Em, y ahí aparecen las posibilidades de transformación, las posibilidades de criticidad, de mantener un pensamiento crítico. Y me parece que también lo importante hoy pasa por em, ir adquiriendo saberes que tienen que ver con los saberes de las personas con las cuales trabajamos, pero también con los saberes académicos y además los saberes que tienen que ver, por ejemplo, con la literatura, el cine, etcétera. Hoy son bastante útiles como para conocer la realidad, que obviamente no sería una literatura local, por llamarlo de una manera, ¿no? Si lo vamos a ver más metodológicamente. Y que la intervención social es necesaria, hay una necesidad en nuestra sociedad de trabajo social. Incluso hay un derecho a la asistencia, un derecho al acompañamiento y un derecho a la escucha, que es lo que hacemos quienes intervenimos socialmente, que no es solamente trabajo social, puede ser psicología, comunicación social, pedagogía, etc. La escucha creo que es fundamental. Como decíamos antes, la escucha es un derecho. Todos tenemos el derecho a ser escuchados y también cómo interpretamos eso que estamos escuchando y cómo juega el palabra y escucha, porque yo puedo estar muy seguro de lo que digo, pero nunca voy a estar 100% seguro de lo que vos estás escuchando. Y eso en un proceso de intervención es bastante importante. Entonces se habla de escucha activa, de una escucha atenta, de una escucha que acompañe, que sepa ir interpretando lo que se va diciendo y que vaya también objetivando lo que se va escuchando, tanto articulando, como se dice en mi investigación, lo cuantitativo con lo cualitativo, en el sentido que me interesa el dato concreto de lo que veo en una casa, pero también me interesa lo que ese dato concreto significa. Y eso tiene que ver con cómo manejo la entrevista, y ese manejo de entrevista tiene que ver con la escucha, pero también con el uso de la palabra y qué estoy observando. Por eso hablábamos de palabra, mira y escucha. Conversaciones urgentes. Diálogo sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Alfredo Carballeda, director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de La Plata de la Facultad de Trabajo Social, doctor y magíster en Trabajo Social y Ciencias Sociales. Y creo que tiene que haber eso que hacíamos antes, un diálogo de integración entre lo público, lo estatal, con lo que espontáneamente u organizadamente va surgiendo a nivel territorial. O sea, hay que las instituciones tienen que entender que el territorio sabe, que el territorio conoce,
Y el territorio sabe que las instituciones saben, o sea que hay posibilidad de encuentro y de hecho, si mirás experiencias, las que mejor funcionan son las que marcan esa articulación también, ¿no? Es decir, estoy trabajando en un hospital, mi campo es salud mental, y quien está trabajando en salud mental tiene claro que no alcanza con el consultorio, no alcanza con el hospital de día, no alcanza con los dispositivos clásicos. Se necesita algo más. Esto no significa dejar de lado esos dispositivos, sino complementarlos con ese algo más que es lo territorial, sobre todo desde la recuperación de la sociabilidad, de la socialización, de la recuperación de lazo, y también de ley, ¿no? De sistema de codificación y responsabilidad. Entonces son juegos de encuentro y desencuentro. El tema es que las instituciones públicas son desfinanciadas, tienen, digamos, bajos salarios quienes trabajamos en ellas, o tenemos bajos salarios quienes trabajamos en ellas. Entonces eso también va erosionando y va desgastando la visión que la sociedad tiene de la institución pública. Creo que ese dato es como importante, pero aún así hay ¿cómo llamarlo? Un reconocimiento por parte de la sociedad en general y por los barrios en particular de las instituciones públicas. O sea, las escuelas están en todos lados y se recurre a ellas por distintas razones. Los hospitales también, los centros de salud también. Ahora, cuando se aplica un sistema de abandono de lo estatal, lo que avanza es el mercado. Y el mercado impone otro tipo de relación y otro tipo de accesibilidad y otro tipo de construcción de la vida cotidiana, donde lo más importante va a ser no mi relación con los otros, sino cuánto dinero tengo en mi bolsillo. Entonces, cuando no hay Estado, hay mercado. Y esas son las discusiones que tenemos en estos minutos, digamos, en estos días. Si el mercado se impone una forma de sociabilidad donde nuestra relación es costo-beneficio. Ya no hay afecto, no hay este intercambio y reciprocidad, no hay construcción de comunidad, no hay construcción de pertenencia, no hay construcción de identidad. Entonces, creo que va más allá de un tema económico lo que está pasando. Y del desmantelamiento de los estados es muy alocado, porque es una creación que tiene más de 500 años a nivel mundial, el Estado, pero el Estado implica un contrato social, implica imponer reglas de cómo nos manejamos. O sea, si no es la ley del más fuerte, la ley del más fuerte es volver a las etapas pre-Estado, donde, qué sé yo, de acuerdo a mi nivel económico, tengo determinada ropa que yo puedo usar y vos no podés usar porque tenés otro nivel económico, yo camino por la vereda, vos no caminás por la vereda. Eso se ve en la obra de Shakespeare, los momentos de transición, Romeo y Julieta, es la transición a la construcción de un Estado en Verona. Nosotros tuvimos una sociedad no hace mucho tiempo con promoción social ascendente, tuvimos una sociedad no hace mucho tiempo que tenía el mejor salario en dólares de América Latina, tuvimos una sociedad que tenía la mejor distribución de la riqueza de América Latina y del mundo. Entonces, no sé, la ventaja que tenemos es que somos argentinos, es decir, que no sería qué lindo sería aquello, sino es recuperemos, podemos pensar en lo que tuvimos y bueno, recuperar lo que ya se hizo es muy distinto a empezar de nuevo, digamos, empezar de cero. Creo que en ese sentido, yo por mi trabajo recorro mucho América Latina y creo que, bueno, en los últimos meses nos estamos muy latinoamericanizando en el sentido de la desigualdad. Pero tenemos universidades fuertes, tenemos una capacidad instalada muy rica, tenemos un país que tiene muchas posibilidades. Entonces, creo que la respuesta está en recuperar lo que tenemos y mejorar nuestra historia. Entrevista a Alfredo Carballeda. Otra entrega del ciclo Conversaciones Urgentes. Diálogos sobre salud mental, cuidados y malestares actuales. Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones de la Municipalidad de Córdoba.